Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos los santos. Agradezco inmensamente al Señor el privilegio que me concede de conocer esta preciosa porción de la familia única de Dios. Reciban un saludo, un abrazo de comunión de parte de los santos de las iglesias en Colombia. En Colombia llegamos esta mañana y agradecemos al Señor porque Él nos prepara este día. Vamos a invocar su nombre, vamos a pedir su gracia y vamos a contar con su gracia. Vamos a mirarlo a Él con nuestro corazón para que Él que está presente con su espíritu, Él toque nuestros espíritus, Él nos fortalezca en el hombre interior y Él realice la obra que solo Él mismo puede realizar. Querido Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que nos diste, en ese nombre, Señor, y solo en ese nombre y solo por esa sangre estamos delante de ti. Amén, amén. Confiamos, Señor, en tu amor, en tu fidelidad, en el perdón de nuestros pecados por tu gracia. Sabemos que necesitamos de tu Santo Espíritu. Amén. Por eso, Señor, te entregamos lo que somos. Sí. Queremos olvidarnos en tus manos. Y que seas tú mismo el que hagas tu propia obra, la obra que tú preparaste, la que solo tu propio Espíritu puede realizar entre nosotros. Nos confiamos a ti. Gracias por cada hermano, por cada hermana, porque tú moras en cada uno de nosotros, Señor. Y por eso nos encomendamos a ti. Por eso te hemos invocado, confiando en tu gracia, la obra de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor, lo que estaríamos compartiendo en esta ocasión es algo introductorio. Seguramente que, lógicamente, muchas cosas van a quedar incompletas porque se necesitan ser completadas por el propio Señor y el resto de la palabra del Señor. Pero entonces vamos a comenzar a leer juntos las palabras propias del Señor Jesucristo y que sea Él mismo con su propia palabra, leyéndola, masticándola, pidiéndole al Señor que nos toque con ella, que haga resaltar su palabra a nosotros. Posiblemente mientras yo lea, yo mismo puede ser que no vea algunas cosas que ustedes van a estar viendo cuando leen. No pretendemos decirlo todo ni tener la última palabra, somos apenas un miembro del cuerpo de Cristo, pero el Espíritu Santo está en todos los hermanos. Por lo tanto, el Espíritu puede resaltarle alguna frase especial de su palabra para que usted también la comparta cuando el Señor lo disponga. Amén, hermanos. Vamos al Evangelio según Mateo. Y vamos a un capítulo clásico que es el 13, un capítulo donde por el Espíritu Santo el apóstol Mateo coleccionó 8 parábolas del reino de los cielos. Entonces, vamos a comenzar considerando en ese contexto de las 8 parábolas del capítulo 13, hay también otras en otros capítulos que también pertenecen a las parábolas del reino de los cielos. O sea que el tema es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, capítulo 13, voy a comenzar desde el verso 24.
les refirió otra parábola. Ya había referido una aquí en este contexto, que es la del sembrador, importantísima parábola, y ahora les refiere otra. Y después les va a referir también otras. Y todas ellas hablan del reino de los cielos. O sea que el Señor presenta diferentes aspectos del reino de los cielos. Las parábolas son diferentes y puede ser que los aspectos también sean diferentes, pero todos ellos se refieren al reino de los cielos. O sea que esos distintos aspectos tenemos que tomarlos el uno de una parábola, el otro de la otra, porque se complementan mutuamente y nos presentan la enseñanza del Señor Jesús, la verdad acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Las parábolas son muchas y cada una nos muestra un ángulo, pero tenemos que tomarlos todos. Por lo pronto vamos a tomar esa parábola. Por eso dice otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Así comienza también en otros lugares. O sea que son distintas semejanzas, pero todas del mismo reino. O sea que las parábolas se complementan, no se contradicen. A veces nos puede parecer a nosotros que alguna cosa se contradice con otra, pero el Espíritu Santo nunca se contradice. Quizá es que nosotros no estamos entendiendo bien y no logramos acomodar una con la otra juntas, porque cuando el Espíritu Santo habla muchas cosas, todas las que Él habla son de Dios. Y puede ser que a nosotros nos parezca que se contradicen, pero no es un problema de la palabra de Dios, es un problema de nosotros. En algún otro lugar el Señor, por medio de algún tercer versículo, nos va a dar la catálisis, o sea, cómo se sintetizan esas dos cosas para los hermanos más simples. Explicamos que catálisis en química es cuando dos productos, dos elementos químicos no se pueden unir, pero a través de un tercero se pueden unir. Catalizador. Exactamente, un catalizador. Entonces, cuando algo nos parece contradictorio, necesitamos, Señor, ¿dónde está el catalizador? Amén. El reino de los cielos, esa es una expresión que solo aparece registrada en Mateo. Solo Mateo habla del reino de los cielos. La palabra de Dios nos habla en general del reino de Dios. Y vamos a decir que el reino de los cielos pertenece a una porción del reino de Dios. Hay versículos que nos dicen que el reino de Dios viene de eternidad a eternidad, es sempiterno. Dios siempre ha reinado, incluso antes de crear la esfera del reino de Dios en la Trinidad es el Hijo. El Padre siempre ha sido rey porque siempre le ha acompañado a su Hijo. El Verbo estaba con Dios y era Dios. Él es la esfera del reino del Padre en la Trinidad antes de la creación. Y luego en Él, y con Él, y por Él, y para Él creó. Y el Padre siempre ha querido glorificar al Hijo, y envió el Espíritu Santo a glorificar al Hijo, pero el Hijo quiere glorificar al Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. El Padre glorifícame para que tu Hijo te glorifique a ti. ¡Qué maravilla! Ahí de Él aprendemos lo que es la iglesia, lo que es la familia, lo que es civilización, porque lo demás son vestidos. Las civilizaciones, el Dios único y trino formándose en la iglesia. Esa es la legítima civilización, lo que nosotros llamamos que la civilización romana, la griega, la babilónica, esas son bestias, según la Biblia. Sí. Civilización es la Trinidad divina en la iglesia.
Bueno, hermanos, entonces el reino de los cielos viene de eternidad a eternidad. Hay muchos versos para ganar tiempo, solamente voy a hacer estas alusiones rápidas. Y también el reino de los cielos tiene capítulos. Por eso es que Marcos habla en singular y Lucas habla en plural de los misterios o del misterio del reino de Dios. Marcos dice el misterio del reino de Dios y Lucas dice los misterios del reino de Dios, y seguramente que el Señor habló todo eso, porque él habló muchas cosas, a veces se sintetizaban y solamente se recuerdan unas u otras, pero necesitamos todas las expresiones porque no son contradictorias. El reino de Dios en singular es porque todos los capítulos están interrelacionados dentro de una sola misión. Pero cuando dice en plural Lucas, los misterios del reino de Dios, es porque el misterio tiene varios capítulos. Por eso la Biblia nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis 17, de que el misterio de Dios sería consumado, y en 1 Corintios 4 dice Pablo que los apóstoles eran administradores de los misterios de Dios. O sea que el misterio de Dios tiene sus capítulos. Así también el misterio del reino de Dios, que es uno de los misterios de Dios, también tiene sus capítulos. Y por eso es que uno dice el misterio del reino de Dios y el otro dice los misterios del reino de Dios. Pero de entre todos esos capítulos del misterio del reino de Dios, de entre todos esos misterios del reino de Dios, algunos centrales entre ellos son los misterios del reino de los cielos. Por eso, si usted me quiere acompañar, aquí mismo en Mateo, vamos allí al capítulo 21, llegando casi al 22. Mateo, volveremos allí al 13, puede dejar marcadito. Mateo capítulo 21, verso 43, dice, y note que está hablando Mateo, que generalmente dice el reino de los cielos. Pero aquí Mateo, por el Espíritu Santo, dijo el reino de Dios, con mucha conveniencia. Por tanto os digo, que son palabras de Jesús, que es el que está citando, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces note que en el contexto general del reino de Dios, que viene desde la eternidad, desde la propia Trinidad, antes de la fundación del mundo, y luego que viene desde la creación del mundo invisible y del visible, son manifestaciones del reino sempiterno de Dios. Ahí Israel tuvo su capítulo en el reino de Dios. Y por eso el Señor aquí, por medio del Espíritu Santo, y lo registra Mateo, el Señor Jesús dice, por tanto el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea que Israel había tenido parte en el reino de Dios, y Jesús aquí está no hablando cosas nuevas, sino está hablando lo mismo que ya Dios en el cántico de Moisés había hablado. Cuando tú vas al cántico de Moisés, allá en Deuteronomio 32, y acuérdense que en Apocalipsis 15, en la boca de los vencedores del tiempo final, está no solo el cántico del Cordero, sino también el de Moisés. ¿Y por qué en el final, en Apocalipsis, aparece también el cántico de Moisés? Porque en el cántico de Moisés, Dios hace una profecía para con su pueblo Israel, y ese cántico muestra tres escenas principales. Primero, aquel noviazgo, cuando él como águila saca a su pueblo de Egipto, y era fiel ese pueblo y caminaron juntos un tiempo, pero luego el pueblo provocó a celos del Señor adorando otros dioses que de verdad no son dioses, hay un solo Dios verdadero. Entonces ahí fue cuando Dios dijo, voy a esconder mi rostro y voy a provocarles también a celos con un pueblo que no es pueblo.
Y por eso dice acá, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa es la iglesia, formada también por un pueblo de los gentiles que no era pueblo. Y luego por eso es que después los salmos dicen lo que dicen, Isaías dice, y Oseas dice, y luego Pablo reúne todo eso allá en los capítulos 8, 9 y 10 de Romanos, cuando nos dice, basado en los textos del Cántico de Moisés, que luego se continúan por los textos que mencionamos, de los profetas y de los salmos. Y ahí nos damos cuenta de que hubo esto que dice Jesús acá. El reino de Dios sería quitado no eternamente, sino temporalmente. Eso lo sabemos porque sabemos de dónde proviene esto. El Cántico de Moisés muestra que después de la segunda escena de Dios provocarles a ellos a celos y esconderse de ellos por un tiempo para corregir. Entonces después la última escena del Cántico de Moisés es que Dios se vuelve otra vez a Israel, los trae otra vez a su tierra, derrama su espíritu, habiendo primero con un manantial de purificación llevado al perdón de los pecados a ellos. Entonces Israel ahora en el Mesías y por el Espíritu Santo es reinsertado en el pueblo vivo y es restaurado. Entonces quiere decir que aquel trabajo de quitarles por un tiempo el reino de Dios y dejarlos ciegos por un tiempo, y eso fue ganancia para los gentiles, porque ahora los que no eran pueblo llegaron a ser pueblo recibiendo al Señor y el Espíritu. Pero luego vuelve otra vez el tiempo, por lo menos una semana de años, final, va a ser muy especial para Israel volver a ver al Mesías y reconocer al que traspasaron y recibirlo, y llorar y lamentarse como estaban haciéndolo en figura siempre en el Yom Kippur, en la fiesta de la expiación de Yom Kippur. Y ellos no sabían por qué se lamentaban y tenían que llorar y eso, y lo hacían sin entender. Pero es porque después de pasar por la Pascua y las otras fiestas, Dios se volvería hacia el final a Israel. Entonces por eso aquí es quitado el reino de Dios. Pero ya Juan el Bautista había venido anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Entonces se da cuenta que el reino de los cielos es una parte del reino de Dios. El reino de Dios es todo, de eternidad a eternidad. Pero desde Juan el Bautista se comienza a anunciar el reino de los cielos. Y en el inicio Jesús también habló como Juan, pero luego él dijo, el reino de los cielos de Dios entre vosotros está. O sea que el reino de los cielos es una porción central y clave del reino de Dios. Pero el reino de Dios es de eternidad a eternidad. Pero el reino de los cielos comienza a ser anunciado por Juan, que estaba cerca. Ya estaba el reino de Dios, pero todavía no la forma del reino de los cielos, sino que cuando viniera el Señor Jesucristo iba a ser introducido el reino de los cielos. Y por eso Jesús dice que el reino de los cielos será semejante, y empieza uno a darse cuenta qué es lo que abarca el reino de los cielos, lo que nos dicen las parábolas del reino de los cielos. El reino de los cielos es como un sembrador, porque estos eran los misterios del reino de los cielos. ¿Quién es el sembrador? El Mesías en su primera venida, el Señor Jesucristo. Por eso Juan anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca, porque el Mesías estaba ya para comenzar su ministerio, solo estaba preparando el camino. Y luego Jesús introduce el reino de los cielos. Y las parábolas, hoy vamos a ver algunos pedacitos, las parábolas nos muestran que el reino de los cielos comienza con el Señor Jesucristo, el sembrador. Y aquel hombre que sembró trigo en el campo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró trigo en el campo. No está hablando que nos vamos a ir para el cielo. Claro que eso también va a suceder, pero el reino de los cielos se desarrolla aquí primero en la tierra desde la venida del Señor Jesús. Israel tenía el reino de Dios, pero el reino de los cielos estaba cerca cuando Juan predicaba. ¿Se da cuenta? O sea,
todos los capítulos del reino de los cielos pertenecen al reino de Dios, pero no todos los capítulos del reino de Dios pertenecen al reino de los cielos. Porque Israel tenía parte en el reino de los cielos, pero el reino de los cielos sería, de Dios, perdón, pero el reino de Dios sería quitado y dado a otro pueblo. Y eso es cuando Jesús muere en la cruz. Vino a los suyos no lo recibieron, entonces se volvió a los gentiles, como había dicho en el cántico de Moisés y en otros profetas y profecías que se basaban también en aquella profecía del cántico de Moisés. Pero luego viene la historia de la iglesia, y la historia de la iglesia pertenece al reino de los cielos. Y después la segunda venida de Cristo también. Y también lo que el Señor establece en la segunda venida. El tribunal de Cristo, el juicio de las naciones, el milenio. Todo eso desde la primera venida hasta la segunda y desde la segunda introduciendo el milenio. Esos capítulos, desde la primera venida hasta la segunda, incluyendo la historia de la iglesia, y desde la segunda, el milenio. Esos son los capítulos del reino de Dios que se llaman el reino de los cielos. Y eso lo sabemos por el tema de las parábolas, porque él dice el reino de los cielos es semejante a, y cuando empezamos a ver el sembrador, sí, el sembrador es la primera venida de Cristo. Y empieza a sembrar el evangelio, y luego lo que pasa con la buena tierra, y la que no da fruto, y la que sí da fruto. ¿Cuánta profundidad hay en esas parábolas? Todo eso tiene que ver con la historia de la iglesia hasta la venida del Señor, y lo que él establece con su segunda venida. Entonces, hice esta pasada hacia vuelo de pájaro, para que le pongamos mucha atención, que el reino de los cielos es semejante a, incluye la historia de la iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. E incluye también lo que Cristo instituye en su venida. Entonces, esta parábola, y ahora sí regresamos allí al capítulo 13, que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y él explica quién es ese hombre, porque esta parábola, y justo esta, la primera, fue explicada para que nos ayude a entender la segunda sobre el principio de la explicación de la primera, porque todas esas parábolas del reino de los cielos se ensamblan unas con otras porque son distintos aspectos del reino de los cielos. Entonces dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si pasas un poquito más adelante al verso 36, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa. Note, la primera vez le habló a la gente fuera de la casa, pero la explicación la dio a los de adentro de la casa. Primero habla para el mundo de afuera y el mundo no lo entiende. ¿Por qué, Señor, les hablas en parábolas? Para que viendo lo vean. Porque Él se esconde de los que no quieren ver. Él dice, sí, le preguntó su hermano, el menor, Tadeo, Judas Tadeo, le veo, Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió, dice Jesús. Entonces Él se esconde de los que no aman su palabra, como se escondió de Israel por un tiempo. Entonces, por eso dice acá, en la explicación, entonces, despedida la gente, o sea, la de afuera, la que oyó la parábola afuera de la casa. Ahora dice, entró Jesús en la casa. Ahora ya está limpio. Y acercándose a él, sus discípulos. La gente está afuera de la casa.
los discípulos están en la casa. Amén. Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces vamos a estar yendo y viniendo de la parábola a la explicación. La parábola es el del velo para afuera y la explicación es del velo para adentro. Es la misma cosa, pero una se ve desde afuera y la otra se ve desde adentro. Amén. Amén. Entonces, los que están fuera de la puerta, que no han pasado por la puerta, ven las cosas desde afuera. Y los que pasaron por la puerta a la casa, ven las cosas desde adentro. Amén. Entonces, por eso hay dos maneras de leer la palabra, ¿no? Como dice capítulo 3 de 2 de los Corintios. Dice que algunos leían a Moisés. Si eso pasaba con Moisés, ¿cuánto más con Jesús? Y leían a Moisés, pero había un velo y no entendían a Moisés. Pero cuando se convertían a Cristo, es decir, entraban por la puerta de la casa, ahora empezaban a entender por dentro. Amén. 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 Ahora veían lo que antes no veían. Gracias sea el Señor. Entonces dice ahí, en el 36, estamos todavía en el 13, pero ahora en el 36. Y ahora llegamos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que el reino de los cielos comienza por el misterio de la primera venida del Señor Jesucristo. Ahí empieza, claro, no es eso todo, pero ahí empieza. ¿Sí? Eso está incluido en el reino de los cielos. ¿Cómo va a haber reino de los cielos sin el reino? Y el reino comienza solo cuando vienen las nubes, ¿no? Él vino en la primera vez, nació de una virgen, nació en Belén y comenzó a trabajar y evangelizar por allá. Y ahí empezó el reino de los cielos. Entonces dice, volviendo atrás, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces ahora volvemos allí al versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla, nosotros diríamos, bueno, es la palabra de Dios, claro, la palabra de Dios es la semilla inmortal, pero la palabra de Dios no se queda afuera, sino que produce hijos del reino. O sea, la palabra encarnada, y no solamente del Señor Jesús, que es el verbo encarnado, sino ahora es Él incorporado en sus hijos legítimos y en sus hijos victoriosos para formar el reino. Entonces el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Amén. Porque hay hijos que son salvos, pero que no reinan. Por ejemplo, dice, ¿qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 niños. Muy bien, siervo fiel y prudente, sobre el poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, sé sobre 10 ciudades. Esas ciudades no están en el infierno. Y la gente que está en esas ciudades, porque los vencedores no van a reinar en ciudades vacías. Van a estar en esas 10 ciudades. Cada ciudad tendrá un montón de gente y no están en el infierno. Pero ser ciudadano es una cosa. Pero ser gobernador de una decápolis, o sea, 10 ciudades, una decápolis es otra cosa. Del reino se refiere a los gobernadores. Claro, los ciudadanos también están ahí, no están en el infierno, pero Dios no quiere solamente ciudadanos. Dios quiere gobernadores. Él necesita gobernadores para poner sobre 10 ciudades cuando Él venga. O sea, en el milenio. ¿Sí? Otro estará sobre 5 ciudades y por ahí hay algunos siervos que son azotados en el milenio. Porque el milenio se refiere al reino, no a la salvación del alma. No a la salvación, digamos, que la persona es perdonada y ya no se va para siempre al infierno. Pero vamos por lo más simple primero.
Vamos por lo más simple primero. Entonces, seguimos la parábola por fuera y por dentro. ¿Ven? Entonces dice, pero 25, mientras dormían los hombres, es que a veces nos dormimos. ¿Y qué pasa cuando nos dormimos? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, como quien dice, tira la piedra y esconde la mano. Así es el enemigo. Entonces volvemos ahora a leer por dentro. Dice, estamos todavía en el 38, la primera parte, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal, o sea, los hijos del diablo mezclados con los hijos del reino. ¿Qué le parece? Cosa delicada. O sea que el diablo es tan astuto que en el mismo campo donde están los hijos del reino, él se mete entre los hijos del reino, pero siendo hijos del diablo. Y eso no lo estamos diciendo nosotros. Parece muy duro, ¿verdad? Pero a ver quién es el que dice esto aquí. El Señor Jesús dice que las cizañas son los hijos del mal. Como lo dice también San Juan, que estaba en el mismo espíritu del Señor, cuando habla de los anticristos. Entonces él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Palabra fuerte, ¿verdad? Mas no es nuestra, es del Espíritu Santo. Delicado, y Pablo dice en el mismo espíritu, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. A veces hay dificultades y en la hora de las dificultades se muestra quién es quién. Dios tenga misericordia. Nosotros no vamos a juzgar a nadie, no estamos para juzgar a nadie, pero estamos para juzgar a nosotros mismos y que estemos en el lugar correcto, que es en Cristo. Amén. Y en el Espíritu y en la palabra. Ese es el lugar correcto. Permanecer siempre en ese lugar, en Cristo, en el Espíritu y en la palabra. Quien está en Cristo, en el Espíritu y en la palabra, está en el lugar escogido por Dios para poner Él su nombre. Él puso su nombre en su Hijo. Y el que está en el Espíritu está en el Hijo. Y está en el santuario único, que es el cuerpo único de Cristo. Para estar en el cuerpo de Cristo tenemos que estar en Cristo. Y ahí es donde nos encontramos. Y si nos recibimos unos a otros es por esa única razón. Porque estamos en Cristo. Porque somos de Cristo, no porque soy fanático del hermano fulano, sultano y mengrano. Dios tenga piedad de nosotros. Señor. Si nos recibimos unos a otros es por causa de Cristo. Queremos lo que es de Cristo. Y lo que no es de Cristo, dice, las ovejas no siguen la voz de los extraños, no conocen la voz de los extraños, pero conocen la voz del Señor Jesús, el pastor. Entonces aquí dice que las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo también es un sembrador, pero de cizaña, o sea, de hijos del malo. Eso es ya otro sembrador, pero con minúscula. El sembrador con mayúscula es el Hijo del Hombre. Y el otro con minúscula es el diablo. Y los dos tienen hijos. Unos son los hijos del reino y los otros los hijos del diablo. Entonces ya vamos a llegar a la siega, porque es que todo esto tiene una siega. Y a eso es a donde vamos a llegar, un poquito. Entonces volvemos otra vez a leer por dentro. Ya saben que por dentro, la explicación es por dentro y la parábola es para todos, la gente afuera.
Entonces dice, vinieron, verso 27, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo es eso de la Inquisición, eso de las cruzadas, y eso de los escándalos, y la pedofilia, y el negocio de Mamón, y pues, ¿de dónde sale ese de la cristiandad? Fíjate que por ahí una vez fui a una librería y me encontré con una tremenda enciclopedia de 10 volúmenes gruesos y ahora ya le añadieron otro. ¿Y sabe cómo se llamaba la enciclopedia? Historia criminal del cristianismo. Ese era el título. Pero yo pienso que el verdadero título es Historia criminal de la cizaña entre el trigo. No del trigo. Amén. Pero claro, ellos quieren decir que es el trigo, que es la cizaña. Trigo es trigo. Entonces, ¿de dónde pues la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. Aleluya. No. Que se va a poder arrancar la cizaña y qué tal que sea trigo. Que al principio cuando el trigo es nuevito, se parece a la cizaña. Además, como las raíces están entreveradas, al sacar la cizaña saca también el trigo, y eso es lo que le importa, es cuidar el trigo. Ya le llegará su hora a la cizaña. Mientras tanto es hora del trigo. Cuidar el trigo, así sea en medio de la cizaña, pero cuidar el trigo. Amén. O sea que el Señor está hablando que el reino de los cielos es, tiene este capítulo de la historia de la iglesia con todos esos enredos, con todos esos problemas. Y ese es el reino de los cielos, un pedazo del rancho. No termina ahí, pero por ahí comienza por el Señor sembrando los hijos del reino y el diablo sembrando los hijos del malo en medio de los hijos del reino. Y por eso la historia de la iglesia tiene sus capítulos luminosos y sus capítulos tenebrosos. Los tenebrosos es por culpa de la cizaña y los luminosos es gracias a Dios por los hijos del reino, los que aceptan el gobierno de Jesucristo por el Espíritu y la palabra. Entonces sigue diciendo y les dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, pero esto no es para siempre. Hasta la siega. Alguna cosa va a pasar en la hora de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Y entonces saltamos adelante y volvemos después aquí. El enemigo que la sembró es el siglo, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Esa frase es importante, no va a aparecer solamente acá, en muchos otros lugares. Y acerca de acontecimientos del fin del siglo y señales del fin del siglo aparecen en la Biblia. Y en la Biblia, aquí con Colombia también es un país que tiene volcanes y temblores y terremotos. Entonces aquí entendemos lo que quiere decir alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, ¿verdad? Aquí se entiende más. A veces voy a Brasil y Perú y no entienden tanto que allá como que no tiembla todavía. Bueno, entonces ya no están tan acostumbrados con esa alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, pero aquí sí, cuando en Mateo 24 y después tenemos que leerlo con mucho cuidado. El Señor habla de esos 3 niveles de alerta. Alerta amarilla tiene estas características, la alerta naranja y la alerta roja. La roja es la del fin del siglo.
Porque las preguntas, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la ciega, el fin del siglo. Y hay señales del fin del siglo. Y esa es la ciega. Entonces dice acá, mire lo que volvemos a leer por dentro, la explicación. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los profetas. A veces pensamos que los profetas, o los pastores, o los apóstoles, los ángeles. Los pastores son sembradores y apacentadores, los segadores son los ángeles. ¿Ven? Y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. O sea que esto nos lo está anunciando el Señor, que se verá en el fin del siglo. Va el trigo y la cizaña creciendo juntos, mas en la medida que vamos llegando al fin del siglo, algo comienza a pasar. Hay señales del fin del siglo. Y él dice, ¿cómo será en el fin del siglo? Dice que se arranca la cizaña en el fin del siglo. Y había dicho lo siguiente en el 24. Vuelvo a leer, el 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. O sea, empieza a haber un trabajo de parte de los ángeles, por orden del Señor Jesús. Y mire lo que dice acá. Recoged primero, ¿qué? ¿Primero qué? Pero por ahí dicen que van a recoger primero ese trigo. Dice que la cizaña se va a quedar aquí. Y el trigo lo van a recoger ante la gran tribulación. Como si fuera a recoger primero el trigo y dejar la cizaña. Pero es al revés. Porque no sé si estoy leyendo derecho o al revés. ¿Usted cómo lee? ¿Cómo dice su Biblia? Recoger primero qué. ¿Se da cuenta? Recoger primero la cizaña. Y dice algo más. Y atarla en manojos para quemarla. Bueno, la quemada, pues eso ya es cuando son castigados en el pueblo. Pero la recogida en manojos, como que me huele a globalismo. La cizaña empieza a ser recogida en manojos antes de quemarla. Hay algo que comienza a acontecer con la cizaña. Empieza a formar manojos. UNASUR, la Unión Europea, el gobierno mundial, todos definiéndose para el lado del diablo en el Armagedón y el trigo hacia el lado de Cristo. En la última hora empieza a verse quién es quién está con quién de verdad está con Cristo y quiénes están con Mamón y con el mundo y con el dragón y el diablo. Porque el Señor no dijo que recogía primero el trigo, eso se lo inventaron por ahí en el siglo XVIII. El que por lo menos lo sistematizó fue nuestro amado hermano John Nelson Darby. Y le siguió Scofield, y ahí le siguió John Barlow, y le siguió la Escuela de Dallas, y muchos pentecostales y todo, y que se recogía primero el trigo. Pero, no voy a criticarlos a ellos, son mis hermanos, Dios los usó en muchas cosas.
Pero si me preguntan, ¿qué recoge Dios primero? ¿El trigo o la cizaña? ¿Yo qué voy a hacer? Que me pongan en el paredón. No puedo cambiar lo que dijo Jesús. Jesús dijo que recogía primero la cizaña, que la ataban en manojos para quemarla. Y dice, pero recoged el trigo en mi granero. Lo que me preocupa es esa palabra primero. Si no lo hubiera puesto ahí no había problema, ¿verdad? Pero la puse. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? O quitamos la palabra o quitamos la mala interpretación nuestra. Es mejor quitar nuestra mala interpretación. Nunca diga que el Señor recoge primero el trigo, porque eso Él no lo dijo. Lo que Él dijo es recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla. Eso es primero. Y entonces ahora sí el trigo recogido en el arbolí. Entonces volvemos ahora a la parte de adentro, más abajo. Ahora verso 40, de manera que cómo se arranca la cizaña. Hubiéramos preferido que diga, de manera que cómo se arrebata el trigo. Pero la palabra dice que es la cizaña la que se arranca entre el trigo primero. Porque la hora que viene de la prueba es para probar el mundo entero. Desde ahí necesitamos que el Señor nos guarde. Y vamos a llegar a ver qué otras cosas dice al respecto de eso. Entonces dice cómo se arranca la cizaña, estoy en el verso 40 del 13 de Mateo, y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino, o sea, de en medio de la iglesia, que es una primera parte espiritual del reino. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no antes, el entonces es después de eso. Los justos resplandecerán como el sol. O sea que la resurrección y la transformación va a ser después de quemar en el fuego a la cizaña. Porque esta resplandecer de lo justo es en la resurrección y la transformación de los cuerpos, que por lo visto no va a ser antes de la gran tribulación, sino después. No sé si estaré leyendo bien. Ustedes me ayudan. No estoy queriendo imponer esto a nadie. A mí soy infalible, me declaro falible. Pero la Biblia sí es infalible. Entonces quedémonos con la Biblia, no conmigo. No se queden conmigo, quédense con la Biblia. Amén. Entonces dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí es el milenio. Porque el Hijo se somete al Padre, ¿verdad? El Padre le somete todo al Hijo, pero el Hijo al Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Ahora, esta no fue la única parábola en esta colección aquí donde él habló del fin del siglo. Hay otra parábola. Vamos a ver ahora con otro ángulo. Ya se nos acabó aquí la parábola y la explicación, ¿verdad? La parábola terminó ahí. Y la explicación terminó ahí también. Entonces ahora vamos al 47. Versículo 47. Vamos a seguir leyendo del Señor Jesús. Lo que Él dice, ¿cómo es semejante el reino de los cielos
Ya sabemos lo que abarca el reino de los cielos. Entonces, capítulo 13 de Mateo, desde el 47 al 50, porque dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ya vimos una palabra, ahora vamos a ver la segunda. Y quizá después, otro día será la tercera. Bueno, asimismo, o sea que no va a hablar una cosa distinta, va a hablar otra vez de lo mismo, pero por otra explicación. ¿Se da cuenta? No está hablando otra cosa, está hablando de lo mismo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante, el de los cielos, a una red. Entonces ahí está la historia de la iglesia. El primero que usó la red fue el Señor. Pero ahora nos puso de pescadores a nosotros también. Y el reino de los cielos es semejante a una red. Y hay 2 palabras para red en la Biblia. La red de tipo individual, de cada evangelista tiene sus redecitas pequeñitas para pescar para la familia. Pero hay otra palabra que es esa red grande donde todos pescamos juntos, no para la familia, sino para la ciudad. Un montón de peces. Se necesita una red grande para pescar como cuerpo y otra para pescar cada uno. Y ahí los 2 aspectos son verdaderos. Cada uno tiene que pescar solito, pero también todos juntos tenemos que pescar, combatiendo unánimes por el Evangelio. Esa es la red grande. Ese es el trabajo del cuerpo de Cristo, recogiendo peces. Lastimosamente entran toda clase de peces. ¿No? Bueno, por eso también hay que hacer algo al final. Vamos a ver qué es. Vamos a ver si con perdón, si es así mismo o es distinto. Bueno, una red echada en el mar, ya sabemos que es el mar en Apocalipsis 17 y 18, ¿verdad? Dice que el mar son las tribus, pueblos, lenguas, naciones. Recoge, ese es el problema. La red recoge toda clase de peces. O sea, peces limpios y peces inmundos. Erizos. Y también, bueno, vamos a decir, pagos rojos. ¿Cuáles son los mejores peces aquí en Chile? La merluza, bueno, algunos, muy buenos. Pero también hay locos, ¿no? Claro, lo digo en un segundo sentido. A mí me gustan los del mar, que comen martillo. Bueno, pues entonces dice aquí, y una vez llena, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Vamos a ver cómo. Saldrán los ángeles, hay tres cosas como antes, y apartarán ¿a quién? ¿No era que apartaría a los justos de entre los malos? ¿No era que arrebataría antes a los buenos? Parece que eso nos lo inventamos nosotros, ¿no? Porque aquí lo que dice es esto. Jesús dice que los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Están los justos, que es lo primero, y el diablo sembró los malos. Ahora vienen los ángeles y sacan a los malos de entre los justos. No a los justos de entre los malos, que es lo que se dice por ahí. ¿Se da cuenta esa frase, hermano? Recoged primero la cizaña, atadle en manojos para quemarla, y entonces el trigo en el granero. Y aquí dice también, enviar a los ángeles, y antes de ir a los vencedores, van como los policías a los picados. Los ángeles
Son policías que van detrás de los pícaros. Le dirán, vaya que no se nos escape ningún pícaro. Porque no hay peligro con las ovejas, con los pícaros que hay peligro. Aquí se usa la palabra pícaro, ¿verdad? Ese es castellano, no solo chileno, ¿verdad? Amén, me sigo al Colombia. Entonces, necesito que me ayuden, porque a veces tienen otros significados de palabras. Entonces, fíjense acá, enviará a los ángeles. ¿Y qué harán los ángeles? Dice, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apartarán a los malos de entre los justos. No cambiemos el horno. No digamos que recogerá primero el trigo, porque no dice así. Recoger primero la cizaña, eso es lo que dice. No dice que apartará a los justos de entre los malos, no, a los malos de entre los justos. Amén, hermanos. Eso lo dice así. Vamos a saltar un poco porque todavía hay algo más de Jesús que tenemos que leer, pero como es tan largo, voy a leer una parte cortita que es un poquito más adelante. La dice el Espíritu Santo por Pablo. Vamos a primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora solamente voy a leer el capítulo 2, porque el tiempo ya no da y no quiero abusar de los hermanos. Entonces, la segunda a los Tesalonicenses continúa con el tema de la primera. En la primera los Tesalonicenses ojalá pudiéramos hacer después un seguimiento más cuidadoso. Así que lo dejamos en remojo para que se vaya quedando más listo para comer después. ¿Amén? Entonces pongamos en remojo la primera de los Tesalonicenses. Cada capítulo termina hablando de la venida del Señor. Y como algunos lo entendieron mal, vino la segunda de los Tesalonicenses, no para contradecir la primera, sino para interpretar correctamente la primera. Entonces, ya todo el capítulo 1 habla de la segunda venida del Señor, de la que hablaba la primera de los Tesalonicenses, también de la segunda venida. Y ahora, en la segunda, los Tesalonicenses continúa hablando de la segunda venida. En el primer capítulo dice muchas cosas que necesitan más tiempo después. Pero por ahora, el punto de lo que estamos viendo, capítulo 2. Y uno pensaría, pero ¿por qué comenzamos por aquí? Porque otras cosas no se van a entender bien si no entendemos eso. Si le dicen a usted, hermano, tranquilo, usted no va a ver nada de esto no es para usted. Entonces va a ser engañado cuando las cosas estén sucediendo. Por ahí estaban diciendo en algunas partes, por allá, no voy a decir el país, no es Chile. De Chile saben ustedes, yo sé de otros países, de Colombia sí, y no es en Colombia, pero no voy a decir países, pero no es Chile, tranquilos. Bueno, si es Chile, eso lo saben ustedes, no yo. Pero estaban diciendo, hermano, tranquilo, mientras los vencedores no sean arrebatados, póngase en Chile, eso no es ningún problema. Porque eso no es la marca de la bestia, porque es que la iglesia va a ser arrebatada antes que venga el anticristo, así que puede ponerse cualquier marca en la mano, porque eso no es la tribulación, porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¡Qué peligro! Aunque fuera solo una hipótesis de que la iglesia pase por la tribulación. ¿Qué tal que esa hipótesis sea correcta? ¿Qué tal? Porque puede haber, bueno, la escuela pretribulacionista dice que no va a pasar, y la escuela post-tribulacionista dice que sí, y algunos dicen que no va a ser en un momento, sino en varios momentos, o sacarlo y todo eso. Ya, pero el Señor dice en un momento todo, pero otros dicen, no, eso dice la Biblia, pero claro, dice que es unos antes, otros después, en más de un momento, en muchos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a usted,
tranquilo, eso no es para usted. O sea que esas cosas que están pasando no tienen nada que ver, ¿qué tal que tenga todo que ver? Bueno, hermano, así que es mejor estar preparado para cualquiera de las eventualidades y no solo la pretribulacionista. ¿Qué tal que la Biblia sea postribulacionista y no nos habíamos dado cuenta? ¿Qué tal? Entonces es mejor curarse en salud. Nos dice así la Escritura que tenemos que estar preparados para, incluso dice, si Cristo padeció por nosotros en la carne, también nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. O sea que si no estamos dispuestos a sufrir, nos están desarmando. Si nos dicen que todo es color de rosa, nos están desarmando. Yo no veo un color de rosa, yo veo una nube negra, terrible. No sé si será por el campo, pero yo no quiero ser dogmático, pero tampoco quiero ser bobo. Manso sí, menso no. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Entonces dice, pero con respecto a la venida, capítulo 2 de la segunda de los Tesalonicenses, respecto a la venida, aquí la palabra en el original griego es parusía, porque es que a veces algunos dicen, bueno, es que va a haber dos venidas, una en secreto antes, y esa le llaman parusía, y otra gloriosa que se llama epifanía, solo que aquí en este mismo capítulo habla de la epifanía de la parusía. Mezclar las dos en una misma. La Biblia mezcla las dos. Algunos teólogos las separan, pero la Biblia las mezcla. La Biblia habla de la parusía, de la epifanía de la parusía. Eso está más adelante. ¿Sabe dónde está? En el 8, del 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la epifanía de la parusía. Aquí dice la manifestación o resplandor, en el original griego es epifanía, de su venida, que es parusía. Aparece la epifanía y la parusía al mismo tiempo. Y si lee el capítulo 1, que me lo salté, para dejarlo para después, o será que lo dejamos para un momento, eso ya es de usted. A propósito de no tengo reloj. Así que usted me tiene que decir, hermano, pare ya, por favor, ya, tenemos hambre, quiero merendar. Entonces, hermano, mire, entonces... están en ayuno, y entonces voy a terminar rápido, si no se me desmayan. Bueno. Uy, el micrófono. Disculpa el micrófono. Con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episinagoge en la palabra. O sea que la traducción reunión con él es correcta pero incompleta, porque reunión es sinagoge, pero se saltó el prefijo epi, sinagoge, reunión en lo alto, cuando salimos a recibirlo en las nubes. Entonces esa palabra reunión aquí no está errada, pero no está completa. No es solo reunión. Si fuera solo reunión, solo diría sinagoge. Por eso sinagoga es lugar de reunión, sinagoge es reunión, pero episinagoge es reunión en lo alto. Reunión arriba, eso es lo que quiere decir epi. Por ejemplo, la epidermis. Debajo es hipo, como la aguja hipodérmica. Pero aquí es epidermis. Episcopo quiere decir supervisor, no infravisor, supervisores. Los obispos son supervisores, son superintendentes, son sobrevedores. Episcopo. Epi, la raíz epi, es la que aparece
en el original griego, que aquí no la tradujeron. Entonces, con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episinagoge, reunión en lo alto con Él, os rogamos, hermanos, miren lo que a veces pasa entre los hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Noten, allá lo que se llama vuestro modo de pensar, del que no hay que apartarse, o sea, el que se recibió del Señor Jesús, del Espíritu Santo, de los apóstoles, de la palabra de Dios. Ese es vuestro modo de pensar, el modo de pensar de la iglesia primitiva según Cristo, el Espíritu Santo y los apóstoles. Pero entonces dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ¿no? ¿Qué es? O sea que hay cosas que son apócrifas, que se le atribuyen a los apóstoles, pero que no son de los apóstoles, no son del Nuevo Testamento, son apócrifas. Como si fueran. Se habla como si fuera el Señor y los apóstoles los que dijeron eso, pero ellos no lo dijeron así. Pero cuando se hace decir qué dijeron y no dijeron, eso es apócrifo. Entonces dice aquí, no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, porque hay algunos espíritus que hasta profetizan cosas, pero profetizan contrario al Espíritu Santo de la Biblia. Entonces dice, ni por palabra ni por carta, como si fuera. O sea que se le atribuye a los apóstoles, pero que en verdad no es. Es apócrifo. Y dice, en el sentido que el día del Señor está cerca, que ya llegó, como quien dice que no hace falta que se cumplan las señales amarilla, naranja y roja, que Él dijo que era necesario que aconteciera. Por nadie os engañe en ninguna manera. O sea que hay muchas maneras de engañar respecto de estos puntos escatológicos. Muchas de estas maneras son escuelas escatológicas, en otras a veces como que nuestra conciencia descansa cuando decimos, bueno, es que hay muchas escuelas escatológicas. Sí, es verdad, pero Pablo dice engaño, que es diferente. Sí, hay escuelas escatológicas, pero muchas de ellas son engaños, son maneras de engañar. ¿Será que me estoy inventando eso? ¿Será que estoy siendo muy duro? ¿O será que estamos leyendo la misma Biblia, hermano? Por favor, vamos a leer aquí con cuidado. Verso 3. ¿Ve? En el 2 dice, ni por palabra ni por carta. Dice, verso 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay un modo de pensar que era de la iglesia, del cual no hay que moverse, ni conturbarse, ni siquiera por espíritus, profecías o cosas, sueños y todo eso, ni por palabra, pero no es la del Señor, ni por carta como si fuera, o sea, palabra o carta como si fuera, poniendo palabras en la boca de los apóstoles que ellos no dijeron. ¿Sí? En el sentido que el día del Señor está cerca o que ya llegó. Como dirán, espero aquí o allí. Nadie os engañe. ¿Ve? El verbo engañar está en relación a esa multitud de escuelas escatológicas. Nadie os engañe en ninguna manera, hay muchas maneras de engañar. Porque, ¿de qué viene hablando? De la parucía del Señor y nuestra reunión en lo alto con Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá el Señor y nuestra reunión con Él en lo alto, sin que antes venga la apostasía. Bueno, eso ya llegó hace rato.
y el hijo de perdición también tenía que llegar antes, sin que antes no vendrá la parucía y nuestra reunión en lo alto con el Señor, sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Dice que se sienta en el templo de Dios, ¿verdad? Que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esas palabras de Pablo provienen de Daniel 11, porque Jesús dijo que pusiéramos atención a Daniel, que leyéramos y entendiéramos Daniel. Y Pablo leía y acostumbraba, dice otra traducción, la Ferreira de Almeida, dice aquí, no os acordéis que yo acostumbraba a deciros esto. Vamos a Daniel 11. Después tendremos que volver con más detalle, pero por lo menos a esta parte, Daniel 11. Mire que en el verso 31 está la señal final que dijo Jesús. Porque él empezó a hablar de señales porque le preguntaron por señales, y empezó por las amarillas. Va a pasar esto, pero todavía no es el fin, no es tu rey, todavía no es el fin. Cualquier guerrita por ahí no quiere decir que ya es el Armagedón, no se exageren tanto. ¿Ven? Ese es solo señal amarilla, es alerta amarilla, no es todavía roja, ni siquiera naranja, es solo amarilla. ¿Ven? No os turbe, aún no es el fin. O sea, es señal amarilla. ¿Ven? Pero entonces viene la naranja, pero entonces empiezan las persecuciones y los aborrecimientos unos a otros. Hermanos, mejor estar del lado de los aborrecidos y no de los aborrecedores. Mejor estar en el bando de los expulsados de las sinagogas y no en los azotadores en las sinagogas. Esa ya es alerta naranja, esas persecuciones y divisiones y cosas, y concilios. Que el Señor nos diga que nos guardemos del diablo, pero de los concilios, también de los concilios, porque en los concilios os azotarán. Esas son ya señales naranjas. Y se aborrecerán unos a otros, se perseguirán aún en las familias, 2 contra 3, 3 contra 2. Cuando las cosas empiezan difíciles, hay gente que no quiere pagar el precio, entonces quiere guardar su propio ego, su propia carne, su propio bolsillo, cualquier cosa, y empezamos a traicionarnos unos a otros. No piense que eso no va a pasar. Ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia, cuanto más en lo peor de la grande tribulación. Jesús dijo que eso acontecería. Y esa alerta más que amarilla, esa alerta naranja. Pero luego dice, y entonces vendrá el fin. Y él puso 2 cosas, la evangelización mundial y la aparición de la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Esa es la imagen de la bestia. Cuando veáis en el lugar santo, o sea que se restauraría el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que le entienda, o sea que hay que leer lo que habla Daniel sobre la abominación desoladora. Y fíjese que en Daniel 11, la abominación desoladora aparece en el verso 31 y la apostasía en el 30. Mire cómo termina el 30. Venía hablando de un personaje raro, reptiloide, por ahí que está retando. Y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ese que se entenderá con los que abandonen el santo pacto es el que aparece en el 31 en adelante como el anticristo. Pero ya venía haciendo pactos y arreglos religiosos por los de arriba. ¿Y quiénes son los que abandonan el santo pacto? Los apóstatas. Por eso dice,
No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre del pecado, que se empieza en el 31. Y dice el 31, y se levantarán de su parte. ¿De parte de quién? De aquel que se las entendió muy bien con los apóstatas, los modernistas de arriba de las religiones, cómo están aconteciendo muchas cosas que a veces no están al tanto. Y dice más, y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Ahí nos damos cuenta que estamos en la última semana de las 70 de Daniel 9. Y pondrán la abominación desoladora. Ahí empieza la gran tribulación, la segunda parte del último centenario o semanas de años que habló Daniel 9. Y luego empieza a describir lo que va a pasar con el pueblo y con el anticristo. Estoy largo y ya voy a terminar, hermanos, esta parte. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pueden ser ministros o secretarios de gobierno, de Estado, del gobierno mundial. Más, espero que esto seamos nosotros, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada. Óigame, es que todo iba a ser color de rosa. A este me parece color de sangre. Caerán a espada y a fuego, eso ya es más doradito, ¿no? En cautividad y despojo. Porque cuando no pueda pagar sus impuestos, sino con la marca de la bestia, se van a quedar con su casa. Así que le va a tocar vivir en carpas. No quiero hablar sin palabras. Como Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Tenían que dormir una noche acá y otra por allá. Y dice acá, despojo. Y en su caída, gracias a Dios, serán ayudados de pequeño socorro. Pero socorro, si sea pequeño, suficiente. El Señor nos va a dar lo suficiente. Es que siempre queremos más de lo suficiente, pero nos ayudará con lo suficiente, ¿no? Y muchos, oye, porque cuando empieza a haber algún socorrito, muchos se juntarán a ellos con lisón. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. No, te estamos hablando el contexto de la segunda parte de la última semana de Daniel 70, o sea, la gran tribulación. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, y no dice aquí de los judíos, sino de los sabios, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y no, que lo que vamos a leer aquí del anticristo era lo que decía Pablo allí en 2 Tesalonicenses 2. Y el rey hará su voluntad, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Y lo que consuma la ira son las 7 tazas. ¿Y sabe qué dice en Apocalipsis 15? Que nadie podía entrar en el santuario hasta que no se cumpliesen las 7 tazas de la ira. Apocalipsis 15, versos 7 y 8. Incluso, oigan, hermano, a los vencedores de Filadelfia Dios les hizo una promesa. Y la promesa a los vencedores de Filadelfia es esta: el que venciere, dice varias cosas, ¿no? Pondrá el nombre de él, el de su padre, el de la Nueva Jerusalén, y dice: yo lo haré columna en el templo de mi Padre, y nunca más saldrá de allí. Entonces el Señor prometió a los vencedores de Filadelfia, entre otras cosas, que nos haría columnas en el templo de su Padre, o sea, en el santuario, y que nunca íbamos a salir de ahí. Pero en Apocalipsis 15 dice que nadie puede entrar en el santuario
santuario hasta que se cumplan las 7 plagas de las 7 tazas, los 7 flagelos de las 7 copas de la ira. O sea que incluso los vencedores de Filadelfia van a tener que entrar al santuario para nunca más salir después de la tribulación. Porque en la tribulación es que se consuma la ira, en la tribulación es que se derraman las tazas. Y los vencedores de Filadelfia, si entran, nunca más van a salir. O sea que tienen que entrar después de las 7 tazas, no antes. Porque si entran antes van a tener que salir y así no se va a cumplir la palabra del Señor. Porque Él dijo que si entran, nunca salen. Pero también dice que nadie puede entrar hasta que no se cumplan las 7 tazas. O sea que la entradita es después de la tribulación. Por eso dice, respecto a la parucía y a nuestra rebelión en lo alto con Él, no nos dejemos engañar, porque el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que aquí es el que se levanta y todo eso, que se hace pasar por Dios. Es lo que estamos leyendo aquí en Daniel 11, porque en Daniel es que se basa Pablo, porque Jesús dijo que leyéramos a Daniel y lo entendiéramos. Entonces ahí viene hablando de ese rey. Y resulta que por allá sigue hablando del anticristo y todas cosas que van a pasar en la gran tribulación, en la segunda mitad de la última semana, la 70 de Daniel. Llegamos al 12 y dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. O sea que eso de Apocalipsis 12 no es antes de la tribulación, sino después, porque ahí es donde habla de la lucha de Miguel, en el 12 Apocalipsis y en el 12 de Daniel. Y dice, y el gran príncipe que está de parte por Dios de tu pueblo, dice Daniel, será tiempo de angustia, o sea, será la gran tribulación, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, no antes, sino será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos, no dice todos, porque algunos no van a resucitar en la primera, sino en la segunda. Unos, la primera, resucitan antes del milenio, y los demás muertos después de los 1000 años, dice Apocalipsis 20. Pero entonces miren, ¿cuándo es que es la resurrección? Después de la tribulación, porque la tribulación empezó aquí la semana 70 a la mitad, empezó en el 31 del 11. Y recién en el 12:2 dice, muchos serán despertados, unos para vida eterna, esos son los de la primera resurrección antes del milenio. Y otros, como dice Juan, los demás muertos, para vergüenza y confusión perpetua, que es después del milenio. Y dice, los entendidos resplandecerán por el firmamento, el resplandor del firmamento. O sea, esa es la transformación. Los que están muertos resucitan en Cristo, los que estamos vivos o muertos, o resucitamos o somos transformados con un cuerpo semejante al de su gloria, y ahí es que vamos a resplandecer como Él. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces esa resurrección y transformación es después de la tribulación. Porque el anticristo se muere apenas en el 45. En el 11:45, y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Así que no podemos poner el arrebatamiento antes, porque la Biblia dice, en palabra del Señor, o sea que Pablo, Silvano y Timoteo están recordando las palabras de Cristo, no son de ellos. Os decimos esto en palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que de ningún modo precederemos a los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitan primero. Y si de ningún modo precederemos, quiere decir de que ellos tienen que resucitar, pero ellos resucitan aquí en el 12, no antes del 11:31.
Y en el 1131 ya empezó la gran tribulación de aquí, según esa pasaje de la Biblia. Y la resurrección aparece en el 12. Y de ninguna manera prevaleceremos a los que duermen, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, juntamente con ellos, no antes de ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por eso lo que dice Pablo es lo que decía Daniel y lo que decía Jesús. No precederemos, no vendrá la parucía y nuestra reunión en lo alto con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios como Dios, las palabras de Daniel. Porque Jesús dijo: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, ¿a quién le está hablando Jesús? A los discípulos, a los apóstoles. Pero los que preguntaron. O sea que es la iglesia la que va a ver cuando ponen la abominación desoladora. Y ya están a punto de levantar el templo, ya lo tienen prefabricado y ya están queriendo ponerlo incluso este año. Y el personaje que está gobernando la Unión Europea ya está haciendo pactos con judíos, ya están musulmanes, ya están de acuerdo con levantar el tercer templo. Entonces estamos más tarde de lo que nos imaginamos, hermano. Entonces tenemos que ponernos, como se dice, las pilas. ¿No? Pilas nuevas, pilas bíblicas, pilas espirituales. Entonces, hermano, no quiero ya tomarle más tiempo hoy. Hemos empezado a considerar estas cosas, necesitamos masticarlas, orar, no coman crudo lo que yo les digo, porque se puede atragantar. Invoque al Señor, revise su Biblia, pero le digo su Biblia. Revise la Biblia, por lo menos lo que hemos visto, vuelvo a leer a ver qué le dice. Amén. Porque a veces hay otra cosa que leímos en otra parte, o oímos en algún otro lugar, que no nos deja entender lo que leímos. Hay que escoger con qué nos quedamos, con lo que hemos oído o con lo que leemos en la Biblia. Entonces, yo no quiero decidir por nadie, cada uno dice: mirad por vosotros mismos. ¿Amén? Ore a Dios, pregúntele a Dios de corazón sincero. Y apenas hemos comenzado estas partes, hay mucha tinta en el tintero, pero no hay que abusar. Pero vamos a parar hoy aquí, vamos a orar. Les agradezco su paciencia y que no me han sacado a tierra. Por eso que ustedes también como que pueden ser post-tribulacionistas, ¿no? Yo no sé. Ustedes tienen que ver eso por ustedes mismos, pero les agradezco la oportunidad de venir juntos. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos esa preciosa oportunidad de estar con tus hijos, Señor. Invocamos tu nombre para que tú nos ayudes. Encomendamos todo esto que hablamos, que leímos, que vimos, para que tú confirmes lo que sea tuyo, Señor. Y lo que no sea tuyo, tú también nos libres de eso. Y nos corrijas también con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.